Hemos estado en esta semana revisando algo acerca del perdón que es muy crucial y realmente esta palabrita la sabemos de memoria, pero quizás no la ponemos en práctica. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura al respecto. En Proverbios 17:9, quisiera que nosotros podamos ir a la Santa Escritura y cada uno ahí con su Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 17 y el versículo 9. En mi Biblia, aparta a los mejores amigos. ¿Qué quiere decir? Que el que perdona la ofensa cultiva el amor, dice acá. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Se dieron cuenta? Hay dos versiones de Proverbios, capítulo 17 y el verso 9. Hermanos, si usted perdona la ofensa, está haciendo una parte de lo que es la justicia impartida. Está empezando a cultivar su santificación, hermano y hermana, que tanto acariciamos nosotros en cuanto a lo que es, la, la, el carácter de nuestro Jesús, porque eso es lo que debemos codiciar, es lo único que debemos codiciar, hermanos, obtener ese carácter, el de Jesús. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa y sigue ahí y dele con el mismo tema y sin perdonar, eso divide a los amigos, separa. Y nosotros como adventistas debemos ser muy cautos, muy puros, como para estar perdonando a los hermanos y perdonándolos de corazón. Pero ¿qué es el perdón, hermanos? Perdón, según el libro de este libro de Proverbios, en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre, ojo, porque el pueblo que lleva el nombre de Dios no es la iglesia adventista del séptimo día, que téngase claro. El que lleva el nombre de Dios es lo que dice, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y si ustedes me acompañan allí, y el versículo 1, y dice así, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos ahí dice? 144,000, que tenían, ¿qué cosa? El nombre de su padre escrito en sus frentes, es decir, no son cualquier persona, no son cualquier adventista. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, ojo, usted, hermano, que lleva el nombre, y llevar el nombre habíamos estudiado que significa tener el carácter del Señor Jesús. Y si se humilla y ora y me busca, dice, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay promesas aquí. Ay, hermano, yo vivo así y pues yo no puedo perdonar. Aquí hay una promesa. Mire, si usted quiere llevar el carácter de Cristo, ¿no? Debe humillarse y orar. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, no es que como dije antes, quiere llevar el carácter de Cristo, no. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y además que dice, me busca, y al humillarse quiere decir dejarse caer en la roca que es Cristo Jesús, para que sea destruido ese pensamiento que yo tengo, para que sea destruido todos mis malos hábitos, mis malas intenciones. Se humilla y ora, y además me busca.
y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Ojo, y acá me aparece, vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías y observemos en el capítulo 59. Y aquí estoy buscando en mi Biblia, Isaías capítulo 59 y el verso 1. Lo tenemos en unos instantes más. Bien, acá dice de esta manera, y observemos algo que va a ser de crucial importancia. Si ustedes revisan el versículo anterior, los versículos anteriores al 59, o sea, sería el capítulo 58, está hablando del ayuno realmente verdadero, ¿sí? Y luego termina diciendo en los versículos 13 y 14, hablando del sábado. Entonces es ese pueblo que está guardando los mandamientos. Y dice aquí el 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras, ¿qué cosa? Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Por eso es lo que dice aquí, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, wow, dice, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Por qué? Porque ha confesado su pecado, hermano. Porque aquí dice que el Señor no se hace el sordo. Tampoco el Señor no nos deja de mirar, pero sus pecados y los míos han hecho división entre Él, el Altísimo, y nosotros. Dice así, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Pero queridos, obedecer. Segunda de Crónicas 7:14, si ustedes quieren llevar allí. Miren lo que dice en Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Ojo, habíamos estudiado alguna vez que hay un remanente, del remanente. Si ustedes recuerdan alguna vez que hay un remanente, del remanente, dice en la Sagrada Escritura, y eso no es una invención mía. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El perdonar, hermanos, es misericordia. Cuando usted quiere llevar el carácter del Señor Jesús, tiene que ser perdonador, misericordioso. Y si usted es misericordioso, entonces va a perdonar. Si usted es piadoso, va a perdonar. Esperemos, hermanos, de que este mensaje no quede solamente allí en pocos oídos, sino que se pueda escuchar muchísimo. Miren lo que dicen en Colosenses 3:13, y esto sí lo voy a ampliar un poquito más. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Qué es lo que decía en Proverbios? En Proverbios, de inicio que habíamos colocado ese versículo, dice que si yo no perdono, yo causo división. Y aquí dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Yo debo perdonar las faltas de los demás. Y perdonen a todo el que os ofenda. Y el Señor Jesús dice, si te dicen que tienes que mostrar la otra mejilla, dáselo. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Si yo soy demasiado orgulloso, Señor, como para eso. ¿Podemos decirle eso al Señor? Señor, yo soy demasiado orgulloso para pedir perdón al hermano que me ha ofendido a mí. Y bueno, ¿de dónde saca el hermano Ramiro este asunto de que yo tengo que pedirle perdón por una ofensa que me han hecho? Porque yo no lo he hecho. Y ustedes ya conocen el texto bíblico. Y eso está en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 5,
Y lo vamos a volver a leer, queridos, porque debe entenderse perfectamente esto. Y aquí es lo que rompe el orgullo de las personas. El versículo 22. Perdón, vamos a leer de esta manera. El versículo 23. 23 vamos allí. 23 y 24. Dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú no tienes nada contra tu hermano tiene algo contra ti. El consejo es, deja allí tu ofrenda. ¿Y saben qué? Para ir el sábado a la iglesia, nosotros debemos hacer primero esto, pedir perdón para entrar a su santo sábado. No es, como decíamos, un juego o jugar al cristiano, al cristianito. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Tú tienes que ir a hacer las paces, hermano, con él. Y entonces dice, ven y presenta tu ofrenda. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice en el libro de Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Queridos, recién ahí va a ser aceptada la ofrenda. Cualquier ofrenda que ustedes lleven, hermanos. Si ustedes tienen algo que no han pedido perdón a su hermano, por favor, es hora. Si usted tiene algo que con sus familiares, porque le han ofendido, porque usted se ha hecho adventista o porque usted ha decidido seguir los pasos de Cristo y usted quedó muy ofendido, usted vaya y pídales perdón, disculpas a ellos. No, hermanito, así dice la Biblia, así dice la Sagrada Escritura. Entonces lo que dice aquí en Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen las faltas de los demás, en otras palabras, ¿sí? Es un equivalente. Y perdonen a todo el que los ofenda. Perdonen a todo el que los ofenda a usted. Usted tiene que perdonarles, queridos. Yo creo que más claro de eso el Señor no nos puede hablar. O sea, necesitaríamos nosotros que tal vez que un ángel nos venga y nos hable directamente estas palabras. Soy yo apenas un mortal, apenas un ser humano, que no tiene nada, hermanos. Pero esta enseñanza que nos da el Señor es para practicarla. Si no, la verdad que no nos sirve de nada. Si no la practicamos, ¿para qué aprender esto, hermanos? Ahí sí vendría a ser la letra mata. ¿Por qué mata la letra, hermanos? Porque simplemente nosotros, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es un pecado. Aquí nos recomienda, dice, perdone a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. ¿A usted y a mí me perdonó? Sí, allí en la cruz. El Señor nos perdonó a nosotros clavándole en la cruz. ¿Y usted por qué no puede hacerlo? Es que me dieron en mi orgullo tan profundo. El orgullo es del diablo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses 3:13, hermanos. En mi versión dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta versión de acá en que les había compartido aquí en pantalla es un poco más clara, ¿no? Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Tal como el Señor Jesús nos perdonó, así ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué tal si el Señor Jesús allí en la cruz no perdonaba y nos exterminaba?
Vamos a ver. Vamos a ver una palabrita en Romanos 16, 26. Quisiera que abramos la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, capítulo 16 y el verso 26, porque ahí Romanos está indicándonos ya con la finalización de este capítulo y del libro mismo de Romanos, nos dice el siguiente consejo. Romanos capítulo 16 y el verso 26. Dice así, un versículo antes del versículo final. Romanos 16, 26 dice, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Obedecer es fe. Pedir perdón, usted lo tiene que hacer por fe, porque el Señor lo dijo así, porque eso es obediencia. Y la obediencia acarrea, queridos hermanos, a que usted comience a tener fe. Si no la tiene, puede comenzar obedeciendo. Hágalo. Insto a que lo hagan. Miren lo que dice en Romanos 16, 26. Dice, el Evangelio de Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia. Para obediencia. Romanos 16, 16 dice de esta manera, 6:16. Aquí estoy en mi Santa Escritura también leyendo. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, qué son? Somos esclavos, ¿sí? De aquel a quien obedecemos, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿No sabéis eso? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, yo prefiero, hermanos, someterme a ser esclavo de Cristo que antes esclavo del demonio? Cristo me da la oportunidad de conocerle a Él y de salvación, vida eterna. El demonio no me da nada. Y si usted por su orgullo no perdona, usted está allí en este grupo, siendo esclavos del quien obedece, querido, sea del pecado para muerte. Y si obedece, hermano, para vida eterna, para la justicia, para que tal como usted perdonó, como a usted le perdonó el Señor Jesús, usted tiene que perdonar a su hermano, a su prójimo, a su familiar que no es cristiano, a su amigo que no es cristiano, como usted. Usted es muy cristiano, pero si no perdona, está en la misma situación que su amigo o su familiar. Queridos hermanos, vamos un poquito más allá. No puedo perdonar. Es el clamor de muchas personas. No puedo. Pero aquí en Juan 15, 15 nos da una solución. Si usted no puede perdonar, vaya a la vid. El Señor Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese de mucho podéis hacer, porque vivimos separados de Cristo a sábado y la ley, como legalistas, como meros legalistas. Así estemos meros legalistas, hermanos. Entonces simplemente estamos separados de Cristo. Por eso es lo que yo no puedo perdonar, hermano. Y así me han dicho, es que yo no puedo perdonar lo que me han hecho, la ofensa que me hicieron, cómo me maltrataron a mi hijo, a mi hija, cómo el marido de mi hija, cómo le maltrató, o cómo el esposo de mi hijo, ¿sí? O la esposa, perdón, de mi hijo, la maltrató, lo maltrató a él. Queridos, tenemos que perdonar. Y además, los hijos han decidido ese cónyuge. Los hijos han decidido
¿qué puede hacer usted, hermano o hermana? Y si usted no es casado, decisión propia y decisión suya, hermano, soltero o soltera, decisión suya es ir ante el Señor y decir, Padre mío, por favor, perdóname, porque yo tengo que permanecer en Él y el Señor Jesús va a permanecer en mí. Y ahí es cuando me otorga a mí ese don del perdón. Y yo sí puedo perdonar. Hermanos, pero ¿será que tengo que volver nuevamente? No, queridos, si hubo inclusive entre los esposos, hay ofensas terribles, si hubieron, simplemente lo que usted tiene que hacer, está bien, puede perdonar, discúlpele, puede ayudarle en muchas cosas, pero un poquito de lejos, ¿eh? O sea, porque si le agrede físicamente, ya no puede usted hacer, ser víctima tal vez hasta de un crimen, como ha ocurrido en muchas personas. Pasemos a la siguiente. Colosenses 3. Vamos al libro de Colosenses, hermanos. Y quiero que ustedes puedan encontrarlo en sus Biblias. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Miren lo que dice aquí. Vestidos pues como escogidos, santos, hermanos, de entrañas, de longanimidad y de otros. Ya vamos a ver. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 termina diciendo, bueno, según lo que tengo aquí puesto, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Quiero llevarles ahora a 1 de Corintios capítulo 13, queridos hermanos. Vamos a ir a 1 de Corintios. El capítulo 13, que es el capítulo del amor. Y observemos ahí lo siguiente. Les había dicho, soportándoos unos a otros. Miren lo que dice. Dice aquí el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Ojo, y el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Queridos, soportándonos unos a otros es por amor al prójimo. Ahí estamos guardando la segunda tabla de los 10 mandamientos. Hermanos, si usted no quiere perdonar, no está guardando los 10 mandamientos. Francamente está perdido. Pero si usted quiere perdonar, hermanos, la salvación del Señor Jesús que ofrece es un camino estrecho, pero un camino que lleva a la salvación, porque amplio es el camino de la perdición. Queridos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Hermanos, si usted puede soportar a una persona que le está ahí molestando y molestando y molestando, soporte. Así dice la Biblia. Tiene que soportarlo y perdonarlo, pues, de esta manera. Porque si no perdona, hermanos, la verdad es que como yo hice a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis, dice el Señor Jesús. Queridos, el amor, si usted tiene amor, dice en Romanos 5:5, vamos a ver, Romanos capítulo 5, versículo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 5. Solamente por el día de hoy no voy a utilizar el espíritu de profecía. Romanos capítulo 5, versículo 5. En el espíritu de profecía, con la profeta tenemos mucha y excelente información, ¿sí? Que nos ayuda y nos aclara muchísimo esto. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El Espíritu Santo nos derrama el amor en nuestros corazones que Dios nos ha dado. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? Entonces, ese amor debemos tener nosotros para con el prójimo. Y si no tenemos ese amor, es porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Está guiándonos otro espíritu y no es el Espíritu de Dios. Queridos, soportarnos los unos a los otros es por amor. Y si yo tengo amor, es que tengo el Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida. Así dice la Sagrada Escritura. Ustedes no me crean a mí. Vayan y revisen todos estos textos que están proyectados y también que están grabados ahora mismo. También nosotros debemos perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Hermanos, realmente no hay lugar para un espíritu implacable. No hay. Vamos a Marcos capítulo 11 y el verso 26. No hay lugar para un espíritu implacable. Marcos capítulo 11, versículo 26. Observemos lo que dice acá la inspiración divina. Si leyéramos a la profeta Ellen White, sería también inspiración divina. Pero hay muchas personas que no creen en la profeta. Así es que vamos a leer la Sagrada Escritura. Y dice así, Marcos capítulo 11, versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Así dice en mi versión. En esta versión que yo les he puesto, dice de esta manera. Pero si no perdonas, que está en el cielo, nos va a perdonar a nosotros. Porque tenemos que ser perdonadores, misericordiosos, como el Señor Jesús también lo es. ¿Diferencias teológicas? Claro. Y se enojan las personas. Y ya no quiero volver a encontrarme con esa persona. Porque esa persona es así, asado, cocinado, mengano y cosas así por el estilo. No, hermanos, por favor, haga las paces con su hermano. Si no, por gusto se están echando la soga al cuello. Porque el saber hacer las cosas y no hacerlo es pecado. Y si yo tengo pecado, el pecado es lo que ha hecho división entre Dios y mi persona. Y el perdón. Y si usted no perdona, queridos, tampoco el Señor Dios nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas que hemos hecho hacia Él mismo. Vamos un poquito más acá. Perdonar también. Queridos, en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quiero leerles también de mi versión. Efesios capítulo 4, versos 31. Observemos claramente. ¿Saben que hay personas y adventistas que viven con un ceño fruncido? Porque no perdonamos. Porque eso me trae amargura. Nosotros tenemos, yo mismo, un poco arrugado en alguna parte. Pero, ¿saben qué? Esas son las marcas de pecado que me dejó la vida. ¿Saben? Alguien dijo, y si mal no estoy, lo dijo Abraham Lincoln, cuando iban a poner a un senador allí, le dijo, no me gusta a ese hombre. ¿Por qué no le gusta?
por su rostro, porque el rostro tiene que decir muchísimo, queridos. Y nuestro rostro lo tenemos que componer también. Hay personas que viven con amargura. 31 dice de esta manera: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia, toda malicia sea quitada de entre vosotros. Toda malicia sea quitada entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Y esto repite y repite nuevamente. Usted debe perdonar a su prójimo, tal como el Señor Jesús me perdonó a mí. Si ustedes se dan cuenta, hemos leído muchos textos referente a esto. Pero dice, líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, dice aquí en esta versión, que es un poco más clara. Por el contrario, sean que dice lo contrario, pues, de todo esto de amargura, de furioso, de ser enojón, de hablar palabras ásperas de repente, de hablar palabras calumniosas inclusive, y cualquier tipo de mala conducta, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros. Hay que ser amable, hay que decir las cosas, hermanos, con tacto, con cuidado, tal como el Señor nos trata a nosotros. El Señor nos dice, el Señor nos puede estar diciendo, víboras, sepulcros blanqueados, cerdos, nos puede estar diciendo, todo eso dice en la Sagrada Escritura, pero Él nos habla con amor, Él nos habla con cariño. Dice que las lágrimas de Él brotaban cuando reprendía sus fuertes reprensiones, cuando hacía sus fuertes reprensiones sobre el templo ahí y en Jerusalén, en su pueblo. Las lágrimas velaban su voz, dice, cuando Él los reprendía. Queridos, alcanzar el carácter de Cristo, ese carácter misericordioso, perdonador, queridos, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quiero mostrarles algo más. La Biblia dice, procura que ninguna raíz de amargura o brote y cause problemas, ¿no? Vamos a ver en Hebreos y en el libro de Efesios. Vamos a unir dos versos ahora. El libro de Hebreos, vamos a leer, y también el libro de Efesios. Vamos al libro de Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12 y el verso 15. Usted vaya leyendo en su Biblia juntamente conmigo. Hebreos capítulo 12 y el versículo 15. Observemos lo que dice aquí la palabra del Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Queridos, si usted no perdona, sea por la gracia de Dios, no sea que brotando en la de enfermedades cardíacas. ¿Han escuchado de personas que por un disgusto a veces se han muerto? ¿Han escuchado ustedes que la ira o este asunto de la amargura provoca artritis reumatoidea? ¿Han escuchado eso? Pero ¿saben qué? No es la forma en la que aprendisteis de Cristo. Aquí está puesto, ¿no? No debemos ser contaminados, dice. Por esa razón dice, no debemos ser contaminados. El versículo 15 vuelvo a leer de Hebreos 12. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por esta raíz de amargura, por ella, muchos sean contaminados. Vamos a Efesios 4:20. Libro de Efesios,
el capítulo 4 y el versículo 20. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes no aprendieron así de Cristo. Vamos a Efesios 2:32. Efesios 2:32. ¿Qué es lo que aprendimos de Cristo? Efesios capítulo 2 y el verso 32. Miren lo que dice acá. Oh, perdón, aquí parece que hubo una equivocación. Ya, acá tengo un pequeño desfase aquí. Aprendimos de Cristo siendo amables, compasivos y perdonadores. Tenemos que serlo. Bien, en el Señor Jesús, nosotros somos juntamente edificados para que seamos la morada de Dios, queridos, en el Espíritu Santo. Y siendo moradas de Dios en el Espíritu Santo, no me digan, hermanos, que el Espíritu Santo está sobre mí si yo no amo a las personas. Si yo amo a las personas, realmente el Espíritu Santo es que se posa en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi pensamiento. Ha cambiado mi pensamiento, queridos. Perdonamos a los demás desde el corazón. Te perdono de corazón, dice, ¿no? A las demás personas se les dice de corazón. La pregunta es, según la Sagrada Escritura, ¿qué es corazón? ¿Qué significa hablar de corazón? Y, ¿saben? El corazón tiene que ver no con el órgano cardíaco, sino realmente con el cerebro. Perdonar con todo el cerebro. Y si es de perdonar con el cerebro, ¿ustedes creen que puede quedar algo? Dice, bueno, la herida pasa, pero la cicatriz queda. Ese es el típico resentimiento que hay en las personas. Observemos algo. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de ustedes si no perdonan a su hermano de corazón. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice aquí? ¿De qué? A ver, vamos a ver, capítulo 18, y para entender el contexto, vamos a leer los versículos 33, 34. Mateo, capítulo 18, y el versículo 33 y 34. Antes, para poder entender de qué es, observemos. 18. Voy a leer de mi Sagrada Escritura. El versículo 33 dice, ¿no debáis también tú tener misericordia con tu siervo? Misericordia. Hemos hablado que Dios es misericordioso y que Dios nos perdona por su misericordia. Y nosotros también debemos ser misericordiosos. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti, a la persona que le debía mucho dinero, recuerden. Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Y aquí hay la aplicación. Y aquí está el versículo. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Queridos, aquí este versículo está hablando acerca del perdón desde el versículo 1, si Dios lo permite, quisiéramos leerlo, ojalá. Pero aquí está hablando inclusive de que hasta cuántas veces tengo que perdonar. El Señor aquí dice hasta 70 veces. 7. Aquí dice versículos 21 y 22
de este mismo capítulo. Y sabe que aquí está la parábola desde el versículo 23 hasta el versículo 35. ¿Sí? Del 23 al 35, pueden leerlo. Y ahí está la parábola en donde los dos deudores, el uno lo debía demasiado dinero y el otro le debía poco dinero. Y el que debía mucho dinero fue ante el acreedor de la deuda y le dijo, perdóname. No, le dijo. Después le dijo, perdóname, por favor, y le suplicaba, ten piedad de mí. Y le perdonó una gran cantidad de dinero. Mientras que a él mismo, al que fue perdonado, le debía a alguien una cantidad inferior, muy ínfima de dinero. Y le dijo, págame lo que me debes. Le dijo, no tengo, perdóname. No, es que yo, y comenzó a estropearlo. Y así es que, y aquí dice que le rogaba diciendo en el versículo 29, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Pero con él no hicieron eso. Con él sí le perdonaron. Al que echó en la cárcel a esta persona menor a él, deudor, que le debía mucho menos que lo que él debía. Hermanos, de esta misma manera, el Señor va a hacerlo, porque lo encontraron a esta persona que debía demasiado. Dice, no, si tú no hiciste el bien que hiciste con esta persona, el bien que te hice yo a ti, tú no lo hiciste el bien a esta persona, entonces véngase usted para la cárcel. Y así es lo que le llevó y lo entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que le debía. Queridos hermanos, tenemos que pagar nuestras deudas. Claro, el perdón es un pago de corazón, desde dentro de mi mente. Vamos aquí ya para ir terminando a Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Lucas 3 y 4. Observemos Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Así dice. Y el versículo 4 dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tiene que hacer? Ya demasiado, pues ya no puedo decirte más nada. No, aquí dice, en mi versión dice, perdónale. Ajá. Ustedes pueden leer ahí, Lucas 17, 3, 4, hermanos. Pero si siguen en la misma falta y en la misma falta y en la misma falta, dicen muchas veces, ya pues, ¿hasta cuándo? ¿No? Pero ¿saben qué? Para eso se necesita ser misericordiosos, pacientes, tener un carácter de amor al prójimo y amar a Jesús. De esa manera es lo que tengo ya mi justicia impartida, que es mi derecho, mi idoneidad para vivir en el cielo. Me hace idóneo para estar en el cielo, dice la profeta de Dios. Que el Señor les acompañe, hermanos. Y si esta presentación les ha parecido, quizás para muchos, o un poco dura es la palabra, dice, ¿no? Dura es la palabra, pues tenemos que hacerlo. Porque si no perdonamos a los demás, tal como Cristo nos perdonó, así tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros y vamos a ser echados ahí en el fuego. Queridos hermanos, es su decisión. Que Dios les acompañe, hermanos, y un feliz sábado.